subhanallah, ver esas noticias de lo que acaba de pasar en Siria ayer, donde cientos de personas, hombres, mujeres y niños, murieron gaseados a causa de armas químicas. Es algo que, subhanallah, nos llena de profunda tristeza. Creo que en algún momento todos pensábamos que ese tipo de situaciones estaban superadas por la humanidad, pero tristemente nos damos cuenta de que no es así. Creo que es necesario que hagamos una reflexión, un pensar con nosotros mismos y dediquemos al menos unos instantes para pedir misericordia, hacer dua por estos fallecidos y pedirle a Allah de corazón que esto deje de suceder. El tema de lo que iba a hablar hoy, o de lo que voy a hablar hoy, son dos reflexiones sobre desafíos que tiene la juventud musulmana aquí donde vivimos. Y la primera de ellas es algo que tiene que ver un poco con temas legales y también cómo nos afecta al corazón, y es qué hacemos ante los ataques de islamofobia, ¿sí? Cuando nos sentimos discriminados, cuando nos sentimos atacados por el hecho de ser musulmanes. Y el segundo tema es dirigiéndonos a los jóvenes. Creo que ayer hablamos un poco del objetivo como comunidad, y vamos a hablar un poquito de cuál sería nuestro objetivo individual. ¿Qué vamos a hacer de nuestra vida como musulmanes aquí? Sobre el tema de la islamofobia, creo que todos hemos tenido la triste experiencia de escuchar a que a alguien le digan: moro, volvete a tu país. Aquí sería: vuélvete a tu país. Soy argentino, se me sale. Quítate ese velo. O ver en la pared de una mezquita una pintada que diga fuera Islam y una esvástica, que asusta a cualquiera, conociendo la historia. Entonces, tenemos que pensar que qué hacemos con esto, qué luz nos da el Sagrado Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre cómo reaccionar ante estas situaciones. Entonces vamos a hablar de cómo reaccionar ante esto desde dos ópticas. Primero, desde el punto meramente legal. ¿Qué nos enseña el Islam a hacer? Para los que estuvieron ayer hablamos un poco de esta historia de cuando los musulmanes emigran de la Meca a Abisinia, y que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que pueden ir a vivir a ese lugar porque el gobernante es un gobernante cristiano justo. Y los musulmanes, en un momento en que se ven atacados justamente de esta manera, se trata de tergiversar la imagen de los musulmanes, plantearlos como personas que no pueden convivir en esa sociedad porque sus principios son completamente opuestos a los principios de esa sociedad cristiana. Los musulmanes, ¿qué hacen? Eligen un portavoz y recurren a la corte del rey para aclarar su situación. Entonces, esto nos enseña a nosotros, y evidentemente quien hace eso es Ja'far ibn Abi Talib, que es uno de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien conocía muy bien el Tawhid, conocía muy bien qué es lo que un musulmán puede hacer o no puede hacer. Y entonces esto desbarata ese pobre argumento de esos extremistas y radicalizados que dicen: no se puede recurrir a la policía, no se puede recurrir a los entes del gobierno, porque ellos gobiernan con el kufur, y si vamos donde ellos entonces estamos cometiendo kufur. ¿Lo han escuchado, leído alguna vez? ¿Sí? Esta historia que tiene como un actor principal a la comunidad de musulmanes y a uno de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, desbarata ese pobre argumento. El entendimiento de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam del Islam es el puro entendimiento el cual nosotros tenemos que seguir, y no el de estos pobres jóvenes que tienen un entendimiento que llevan solamente hacia el radicalismo. ¿Qué hizo Ja'far ibn Abi Talib? Trató de construir puentes
de entendimiento. Trató de defender la situación de los musulmanes, la seguridad de los musulmanes, lo cual nos muestra que ante situaciones de islamofobia, que son situaciones de discriminación, algo prohibido en el Islam, pero también prohibido en esta sociedad en la que vivimos. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer cuando hay situaciones de islamofobia, cuando hay crímenes de discriminación, es recurrir a las instituciones que tratan estos temas. Como musulmanes debemos evitar dos extremos en estas situaciones. Uno, el de tomar justicia por mano propia. El Islam no nos enseña eso. Los compañeros del profeta recurrieron al lugar donde se trataban esos problemas. Y entonces el musulmán nunca debe tomar justicia por mano propia. Pero por el otro lado, el musulmán tampoco debe dejar pasar esa situación y victimizarse y esconder esa situación y que eso afecte su autoestima y también la autoestima de la comunidad, sino que lo que debe hacer es utilizar esa situación para crear conciencia, para ser un agente de cambio. Porque si no se visualiza que esos crímenes de discriminación están teniendo lugar y nosotros los estamos sufriendo y no hacemos nada, nuestros hijos y nuestros nietos lo van a seguir sufriendo. Entonces tenemos en nuestras manos la oportunidad de generar un cambio, de generar una conciencia. ¿Cómo? Recurriendo a las instituciones que tratan esto, a la policía, a la fiscalía, no sé si se llama de la misma manera aquí en España, y también todas las organizaciones que luchan y crean conciencia en contra del racismo y de la discriminación. Pedí el nombre de algunas aquí en España y me dijeron SOS Racismo, Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, Movimiento contra la Intolerancia y otras organizaciones que son pro derechos humanos. El musulmán debe participar activamente yendo a estas organizaciones y tratando de crear conciencia. Si nosotros nos escondemos y no denunciamos y hacemos públicos estas situaciones de discriminación y de islamofobia, esto va a seguir sucediendo y va a ser peor y peor. Está en nuestras manos tratar de hacer que esto cambie. Y tenemos, alhamdulillah, la posibilidad en esta situación, en este país. Esto es de lo estrictamente legal, que es lo que nos indica el Islam que tenemos que hacer en temas legales, es decir, externos. Ahora, yo quiero que analicemos también qué es lo que nos sucede a nosotros individualmente cuando sufrimos o sufre un hermano o una hermana una situación de discriminación así. ¿Qué nos pasa en el corazón? ¿Qué es lo que sentimos adentro? ¿Y qué es lo que nos enseña el Islam de qué hacer con ese sentimiento? ¿Cómo reaccionar a ese sentimiento? Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán, nos narra en el Sagrado Corán las historias de los profetas. Y nos dice que los profetas muchas veces, o casi siempre, fueron blanco de burlas, de acusaciones. Allah Azza wa Jal dice, وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِالرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ. Muhammad, también se burlaron de otros mensajeros anteriores a ti en la antigüedad. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam se sentía triste cuando la gente de Quraysh no solamente no aceptaba su mensaje, sino que además se burlaban de él, maltrataban y perseguían a los musulmanes. Y Allah Azza wa Jalla le dice en el Sagrado Corán que no es algo específico de él, sino que también había sucedido en la antigüedad. Aquí Allah Azza wa Jalla nos está dando el dato histórico, que esto también sucedió a otras personas en la antigüedad. Hay un versículo del Sagrado Corán que habla específicamente del caso de Moisés, del caso de Noé. Y ustedes recuerdan que la orden que Allah le da a Noé es la de construir un arca en la mitad de la tierra, ¿sí? En una zona donde no había agua cerca. Y entonces, obviamente, para los que no seguían su mensaje, eso era algo ridículo. Y es una comparación válida que nosotros podemos hacer, de que nosotros sentimos nuestra religión como algo válido y tratamos de practicar nuestra religión aunque a las otras personas les parezca ridículo. Y quizás
a cualquiera de los que está aquí les puede haber pasado, de que nos encuentra el horario del Salah en algún lugar público, y yo pongo mi alfombrita en un parque, en un lugar que sea público, y pongo a hacer mi oración. Y a veces recojo curiosidad y otras veces recojo burlas. Pasa. Y Allah Azza wa Jal narra esto en el Sagrado Corán, hablando sobre la historia de Noé, y dice: mientras construía el arca, cada vez que pasaban ante él los poderosos de su pueblo, se burlaban de él. Esto es otra vez un dato histórico de lo que sucedió en el pasado. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le sucedió a él. ¿Y qué orientación le dio Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando se sentía mal por las burlas? Permiso. Allah Azza wa Jalla le dice en el Sagrado Corán: cumple con lo que se te ordena en el Islam y no te preocupes por los idólatras. Yo te protegeré de quienes se burlan, de quienes asocian copartícipes en la adoración a Allah. Ellos pronto sabrán. Sé que te apenas por cuanto dicen, pero glorifica con alabanzas a tu Señor y cuéntate entre quienes se prosternan en oración para aliviar su angustia. Este versículo del Sagrado Corán se dirige al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en un estado de tristeza por la respuesta agresiva y ofensiva que recibía de la gente de Quraysh. Es decir, la comparación, ¿qué hacemos nosotros con el sentimiento cuando somos testigos? Nos pasa a nosotros, somos testigos o nos enteramos por los medios de comunicación de una situación de discriminación, de una situación de islamofobia. Este versículo habla sobre eso. Pero no solamente el dato histórico como los anteriores, sino que ya empieza el Sagrado Corán a orientarnos sobre qué hacer dentro de nuestro corazón y con nuestra vida cuando estas cosas suceden. Allah Azza wa Jal comienza diciendo: cumple con lo que se te ordena. Es decir, tienes una identidad y tienes una orden de Allah. Reconoce esa orden y cumple con lo que Allah Azza wa Jal te ordena hacer. No dejes que lo exterior que está sucediendo te impida ser musulmán. Y Allah Azza wa Jal dice: yo te protegeré. Es decir, si el musulmán tiene su confianza en Allah, así como la tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dice: yo te voy a proteger. Y dice: ellos ya pronto sabrán. Es decir, Allah Azza wa Jal le está diciendo al profeta sallallahu alaihi wasallam que él es quien va a tomar cuentas con esas personas que lo están agrediendo, que él no tome justicia por mano propia. Y luego Allah Azza wa Jal se dirige al corazón del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al sentimiento de pena que tenía el profeta en su corazón. Y le dice: sé que te apenas por cuanto dicen. Y Allah Azza wa Jal le indica al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a todos nosotros que no quiere que nosotros entremos en el victimismo, en la depresión, en la inacción, sino que quiere que transformemos ese sentimiento de pesar y de angustia que tenemos en el corazón en algo mejor. Y le dice: sé que te apenas por cuanto dicen, pero glorifica con alabanzas a tu Señor y cuéntate entre quienes se prosternan en oración para aliviar su angustia. Es decir, que utilices ese pesar, esa angustia que sientes, para transformarlo en algo mejor en tu vida. Para que te conviertas en aquellos que tienen un corazón agradecido y que glorifica a Allah, y además la acción de prosternarse. Es decir, que esa situación triste y angustiosa que has tenido te transforme en ser todavía mejor siervo, mejor devoto de Allah Azza wa Jal. Hay otro versículo del Sagrado Corán en el cual Allah Azza wa Jal empieza a decirle al musulmán cómo tratar con esas ofensas. Y le dice: wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wadarni wal mukaththibin. Dice: ten paciencia con lo que dicen
y apártate de ellos discretamente. Deja que yo me encargaré de los desmentidores. Hay 3 afirmaciones en estos versículos del Sagrado Corán. Allah empieza diciendo: Wasbir ala ma yaqulun. Dice, ten paciencia con lo que dicen. El análisis lingüístico en el idioma árabe, este ma, significa todo. Wasbir ala ma yaqulun. Ten paciencia con todo lo que digan, lo que hayan dicho, lo que estén diciendo y lo que van a decir. Con sus acciones, ten paciencia. Y luego de esa paciencia, dice que nos apartemos de esa situación. Es decir, nos dice, no se queden en ese estado de victimismo, ni se queden en esa situación que puede ser peligrosa para ustedes, porque la ofensa puede escalar a la agresión. Dice, wahjurhum hajran jamilan. Apártense de ellos discretamente. Si alguien viene a increparte en la calle, no te pongas a discutir abiertamente con esa persona. No te pongas... uno no sabe el trasfondo de esas personas. Es decir, si es solamente una agresión o es un trastornado psicológicamente, no lo sabemos. Y quizás uno por defender su posición o pretender defender el Islam como si el Islam necesitara que nosotros lo defendiéramos, nos exponemos a un peligro físico real. Entonces, Allah Azza wa Jalla nos dice, tengan paciencia con eso y apártense de esa situación. Y luego dice, Wadarni wal mukadzibin, déjame, yo me encargaré de los desmentidores. Es decir, que nosotros no debemos tomar acción directa, tomar justicia por manos propias. Debemos abandonar ese asunto en manos de Allah, que Él es quien se va a encargar. Y luego viene un versículo del Sagrado Corán que amplía más este concepto. Y dice, cuando veas a los que se burlan de mis signos, aléjate de ellos hasta que cambien de conversación. Pero si el demonio te hace olvidar, cuando lo recuerdes, no permanezcas reunido con los injustos. A los que tienen temor de Dios no les corresponde pedirle cuentas a quienes se burlan por lo que hacen, pero sí exhortarlos, llamándolos a la reflexión, para que así tengan temor de Dios, o quizás así alcancen temor de Dios. Este versículo nos da todavía un aspecto mucho más amplio de la reacción o la acción que tiene que tener un musulmán cuando sufre un acto de discriminación o de islamofobia. Lo primero que comienza diciendo es que uno debe abandonar ese espacio, es decir, no debe quedarse en el espacio de la agresión, debe dejarlo a la persona. Como dijimos en la parte de la acción legal, uno no debe reaccionar contra la persona, sino que si tienes el celular, grábalo. Si la persona está agrediéndote verbalmente, grábalo y llévalo a la estación de policía o a la fiscalía o a donde sea. Eso no está permitido acá. Y tenemos que saber que la ley está de nuestro lado. Allah Azza wa Jalla nos está diciendo, no te quedes en esa situación. Tenemos el celular, grábalo. ¿Sí? Tenemos la oportunidad de denunciar a esa persona y de tratar de crear conciencia. Dice, pero si el demonio te hace olvidar, es decir, Shaitán, ¿qué es lo que va a querer? Que nosotros creemos un conflicto. Shaitán va a querer que en vez de que nosotros apliquemos la luz del Sagrado Corán en estas situaciones, nos olvidemos y creemos un conflicto, o nos victimicemos y eso repercuta negativamente en nuestra religión. ¿Qué pasa si estamos en un grupo, con un grupo de amigos no musulmanes y todos empiezan a burlar de nuestra religión? ¿Qué debe hacer un musulmán? Debe ponerse de pie e irse. Debe ponerse de pie e irse. Sentar un precedente claro de que eso no está abierto a burlas y de que si ellos se van a burlar, pues hasta luego, me voy. No me voy a poner a pelear con ustedes, a debatir con ustedes. Es una ofensa tan grave que va a hacer que me ponga de pie y me vaya. Y si ellos dejan ese tema y quieren volver a otro, entonces recién entonces puedo volver y hablar. En la conferencia de ayer, creo que fue en el resumen, yo explicaba que como mediador familiar y experto en violencia doméstica, decía que la violencia doméstica no es algo que se pueda mediar. Es decir, si hay violencia en una relación, uno como mediador debe pararse e irse. Hay cosas de las ofensas
que no se puede mediar o conversar. Si hay una ofensa directa hacia el musulmán, lo que nos está diciendo el Sagrado Corán es que el musulmán se levanta y se va, porque esto es violencia psicológica y emocional, y puede convertirse en una violencia física. Entonces el Corán nos dice, si te están ofendiendo así, párate y vete. Pero si el Shaitán te hace olvidar y empiezas con el debate, y cuando lo recuerdes, entonces levántate y vete. Y luego escuchen esta frase, Allah Azza wa Jal dice, a los que tienen temor de Dios, es decir, al creyente, no les corresponde pedirle cuentas a quienes se burlan por lo que ellos hacen. Es decir, no tomen la justicia por mano propia. No nos corresponde a nosotros pedirles explicaciones a ellos, ni llevar la justicia por mano propia. Eso está en manos de Allah y de las autoridades. ¿Sí? Dice, pero sí exhortarlos. Es decir, si en el momento en el que cese la agresión y nosotros podemos volver a sentarnos y hablar con ellos y podemos confrontarlo, ya no desde un ambiente de burla y discriminación, sino en el cual hay exhortación, es decir, diálogo, entonces en esa situación sí podemos hablar francamente con las personas. Esta es la luz que nos da el Sagrado Corán sobre qué hacer. Todos estos versículos que yo les acabo de recitar fueron revelados en la Meca. Entonces, algunas personas, yo he llegado a leer esto en algunos comentarios en internet, dicen que esto fue revelado cuando los musulmanes eran una minoría débil en la Meca, pero que cuando los musulmanes emigraron a Medina y se transformaron en un estado, la política cambió radicalmente. Y que entonces, cuando los musulmanes tienen el poder, ante la menor ofensa que hay al Islam, al profeta Muhammad, a los musulmanes mismos, hay una persecución y hasta puede haber una ejecución. ¿Sí? Yo he escuchado este argumento en internet. Y entonces quise traer, por si a ustedes en algún momento les sucede, y vienen con este argumento ustedes, les traje un versículo del Sagrado Corán que habla claramente sobre una situación que sucedió en Medina. Como nos decía el Sheikh Malik, hubo un momento después de que los musulmanes emigraron, en el cual las tribus árabes, lideradas por Quraysh, quisieron atacar Medina y exterminar a los musulmanes. Es decir, hacer el genocidio de todos los musulmanes, para que esa comunidad no siga creciendo. Entonces, obviamente los musulmanes de Medina se vieron forzados a defenderse, y tuvieron lugar 2 batallas, Badr y Uhud. Y como ustedes saben, cuando los musulmanes estaban en la Meca no tenían convivencia con gente del libro. La convivencia con la gente del libro, todos los versículos que hablan de Ahlul Kitab, los exégetas dicen que son obviamente de la época de Medina, porque es el momento en el que se empieza a dar la convivencia entre la gente, los musulmanes y la gente de Ahlul Kitab, es decir, de manera general judíos y cristianos o cualquier otra religión que haya recibido un libro celestial anteriormente. Entonces, luego de la batalla de Uhud, desciende un versículo que habla a los musulmanes sobre la relación entre musulmanes y la gente del libro y posibles ofensas que pudieran recibir los musulmanes verbales de la gente del libro. ¿Y qué hacer? Recuerden que aquí ya los musulmanes son Estado, ¿sí? Es decir, son los que gobiernan y tienen el poder. Y entonces, ¿qué hacen los musulmanes con esta minoría que ofenden y tratan mal a los musulmanes? ¿Qué deben hacer? Allah Azza wa Jal dice: وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Dice: oirán ofensas de aquellos que han recibido el libro antes de vosotros y también de los idólatras, pero tengan paciencia, temor de Allah y sepan que esto requiere entereza. Cuando los musulmanes eran Estado,
cuando nosotros somos mayoría y nosotros tenemos el gobierno y alguien nos ofende, en esa situación Allah Azza wa Jal también dice al musulmán que no puede tomar justicia por mano propia, que el Estado no tiene aplicación de castigo contra estas personas, sino que vuelve a decir wa in tasbiru, es decir, tener paciencia, tener tolerancia y respetar. Vuelvo a decir una vez más, cada vez que Allah Azza wa Jal menciona la taqwa, significa respetar los límites que Allah Azza wa Jal ha puesto en el Islam, es decir, cumplir con las obligaciones y abstenerse de las prohibiciones. Estas son las dos orientaciones que nos da cuando escuchemos ofensas de la gente del libro. Y escuchen además la forma en la cual Allah Azza wa Jal se refiere a estas ofensas. Dice, no va a ser algo aislado. En una sociedad, dice, adan kathira, es decir, muchas ofensas. Van a escuchar muchas ofensas de la gente del libro. Pero ¿cómo reaccionamos? Reaccionamos con paciencia y respetando los límites que Allah Azza wa Jal nos ha puesto. Quisiera hacer ahora, para terminar este tema, un énfasis sobre el significado de la palabra paciencia. Porque algunas personas interpretan la paciencia como la inacción, no hacer nada. Y la paciencia no es hacer nada. La paciencia es retener o contener o manejar el enojo y la ira que uno pueda sentir y hacer algo positivo por cambiar esa posición. El Islam jamás nos enseñó a nosotros a callarnos ante las injusticias o no hacer nada ante las injusticias. Lo que el Islam nos enseña cuando nos dice paciencia es a no responder de una manera iracunda ante las ofensas. Entonces, ¿qué significa la paciencia en este contexto? Significa no responder de una manera agresiva, no responder la agresión con una agresión, la ofensa con una ofensa, sino tener paciencia, tolerancia y buscar, como nos enseña el Corán y la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, la transformación de esta situación en algo mejor. ¿Cuáles son las herramientas? Lo que hablé antes, es decir, recurrir a las autoridades para tratar de generar conciencia y de que lo que tiene que ser criminalizado, es decir, un acto de discriminación, tiene que ser criminalizado, porque esa es la forma en la cual nosotros generamos conciencia, se puede realizar un cambio social y que lo que nosotros estamos sufriendo en esta situación, en esta época, no tengan, inshallah, que sufrirlo las próximas generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos. Esto es lo que puedo compartir con ustedes sobre este tema. No sé. Me dijeron que termine antes de las 2. Así que bueno, no sé si hay espacio para las preguntas aquí, sino más tarde. Barakallah fik, que Allah los recompense. Salam alaikum.